La sal es la única roca comestible por el ser humano. Quizás hoy solo apreciamos su valor como condimento, pero siglos atrás tenía una gran importancia como desinfectante y para conservar los alimentos. La sal un día marcó la economía global y en todo el mundo conocido en la antigüedad surgieron distintas vías por las cuales se facilitaba la distribución del mercado de la sal. Rutas que pasaban por muchas regiones. Estas eran conocidas como la ruta de la sal. En Roma se iniciaba una de las rutas que se creó para distribuir la sal. A esta ruta se le conoció como la Vía Salaria. Los soldados que custodiaban esta vía recibían parte de su paga en forma de pequeñas bolsitas de sal. A esto se le llamó salario. Esto, además de ayudarles a conservar sus alimentos, le permitía el trueque de otras mercancías. El salario representaba la retribución o recompensa que recibían estos soldados por sus servicios. De ahí proviene nuestro término salario. Acerca de cómo se comporta el salario real y el poder adquisitivo de los cubanos en la actualidad, estaremos hablando en los próximos minutos. Fueron muchos los comentarios recibidos a mi primer video, tanto de manera pública como privada. Todos muy valiosos y que los agradezco sobremanera. Pero hay una gran diferencia entre los comentarios que recibía de la isla y los comentarios que recibía de otras partes del mundo. Los que llegaron de distintas partes del mundo se enfocaban en decir que habían aprendido algo nuevo y que les había resultado muy útil. Los que llegaron de la isla también comenzaron con palabras de estímulo, pero no se enfocaron en el contenido general, sino que fueron a un aspecto particular del video. Y es que los cubanos de la isla querían conocer los precios y querían saber si el salario nos alcanzaba o no para comprar esos alimentos. La inflación y los salarios son dos elementos que inciden en el poder adquisitivo de las personas. La inflación es el aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. El salario es la suma de dinero que recibe un trabajador por un trabajo determinado o por la realización de una tarea específica o fabricación de un producto determinado. La inflación y los bajos salarios conforman parte del escenario cubano actual. Ninguno de estos dos elementos son una novedad. Por el contrario, se vinieron gestando desde 1959, más allá de que sistemáticamente han sido negados y ocultados. Y es que el salario nominal del cubano, ese que recibe supuestamente como remuneración por su trabajo, es extremadamente bajo en comparación con sus similares de otros del mundo. El salario se va y desaparece de los bolsillos. La mayoría de los cubanos ya tienen una deuda antes de cobrarlo. Es muy común escuchar entre los trabajadores de la isla decir, te lo pago el día del cobro. Y es que el salario real, ese que se da entre la relación del salario nominal, lo que cobramos, y el precio de los bienes, productos y servicios que podemos adquirir con él, es el que determina el nivel o el poder adquisitivo de cada una de las personas. La subida de los precios provoca la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos. O dicho de otra manera, si hay inflación, con el mismo dinero de antes podremos comprar hoy menos cosas. En Estados Unidos, el gobierno federal fija el monto del salario mínimo, pero las ciudades, condados y estados pueden determinar un salario mínimo superior al federal. Las empresas que operan en cada uno de estos estados, ciudades o condados están obligadas a pagar a sus trabajadores el monto mínimo más alto que pueda aplicarse. La siguiente imagen nos muestra el salario mínimo federal y el salario mínimo en algunos de los estados. No son todos, por supuesto, solamente tomé algunos de los más representativos. El salario mínimo federal para este año 2020 está fijado en $7.25. Georgia, por ejemplo, tiene un salario estatal igual que el salario federal. La Florida tiene 8.56
Arizona $12, Arkansas 10, California 13, Colorado 12. Y en New York hay una particularidad: el salario mínimo del estado de New York es $11.80. Sin embargo, la ciudad de New York tiene un salario mínimo de $15. Es decir, en la ciudad de New York ningún trabajador debe estar cobrando menos de $15, aunque el salario estatal esté en los $11.80 y el salario federal en los 7.25. Aclaro que hay algunas excepciones al salario mínimo en los Estados Unidos. Unido al salario mínimo, el gobierno federal establece la línea de la pobreza. Esta línea determina la cantidad de dinero mínima que se necesita para vivir adecuadamente. Los límites de la línea de pobreza no son iguales para todas las familias. Esto va a depender de la cantidad de personas que vivan en el núcleo familiar. Para este año 2020, el límite de la línea de pobreza para una persona está establecido en los $12.760 anuales. Las personas que ingresen menos de esa cantidad son pobres y pueden acceder a los beneficios creados por el gobierno en el marco de la lucha contra la pobreza. Entre ellos pueden acceder al Medicaid, a los vouchers de la sección 8 o a los cupones de alimentos. Las siguientes imágenes muestran el salario mínimo mensual y anual a nivel de Estados Unidos y en el estado de la Florida. Por cierto, desde el año 2012 surgió un movimiento llamado Lucha por 15, que es el que aboga que el salario mínimo sea de $15. Gracias a eso, ya varios estados están pagando y otros comenzarán a pagar esa cifra estatal. Un reciente estudio del Instituto de Políticas Económicas apunta a que debido a la inflación, el valor de compra de esos $7.25 ha disminuido un 17% en los últimos 10 años. Y si lo comparamos con hace 50 años, el poder de compra nuestro ha disminuido en un 31%. Pues si bien los datos de este estudio muestran que los que vivimos en el Miami actual tenemos menos poder adquisitivo que los que residían en esta ciudad hace 10, 20, 30 o 40, 50 años, esto no nos ha llevado a vivir en una vida indigna. Por el contrario, los trabajos a los que podemos acceder muchas veces tienen un pago mayor que el salario mínimo y se estimula el estudio y la superación. En este país, estudiar un oficio o una carrera sí vale la pena. Incluso iniciarse en el emprendimiento, porque a más y mejor trabajo obtendremos mejores dividendos. Por otra parte, ese poder adquisitivo con nuestro salario que tenemos todos aquí no solo nos permite a nosotros tener una vida digna, sino que nos permite ayudar a nuestras familias dentro de la isla. Nos permite recargar cuentas, recargar nautas, de hacerles envíos y ayudarles con las remesas. La situación dentro de Cuba es totalmente diferente. Después de la caída del muro de Berlín y el resto de los sucesos que llevaron a la desintegración de la Unión Soviética y los procesos de democratización en Europa del Este, Cuba ha intentado desesperadamente plegarse a distintas artimañas para mantener la economía, logrando en realidad el efecto contrario. La primera de ellas fue la dolarización, y como efecto colateral de este fenómeno ocurrió la pérdida del valor de la moneda nacional. Por otra parte, ha intentado el tope del precio de los productos, lo cual no ha funcionado en ninguna economía, pues cuando el gobierno intenta fijar los precios o ponerles un tope, las personas intentan entonces buscar alternativas, como desviarlos al mercado informal o bolsa negra, convertirlos en trueque o sencillamente aumentar el consumo. Y un tercer aspecto ha sido aumentar el precio de los productos, incluso de producción nacional, productos cuya materia prima es cubana, tanto la industrial como agropecuaria. Los salarios son cubanos, los empleados son cubanos, los impuestos son cubanos y al final intentar referenciarlos e igualarlos al valor del dólar. En 1958, los trabajadores industriales cubanos ganaban $6 por una jornada de 8 horas y los trabajadores agrícolas
$3. Así está referido en las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, donde consta que Cuba era el país con menor desempleo en toda la región de Latinoamérica. Un obrero en 1958 ganaba mensualmente 40 veces más que lo que gana un trabajador cubano dentro de la isla en la actualidad. Cuba era el tercer país de la región de Latinoamérica con más altos salarios y a nivel mundial ocupaba el número 8, solamente detrás de Estados Unidos, Canadá, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Dinamarca y Noruega. O sea, el salario de un obrero cubano industrial hace 60 años era de $130 mensuales, resultado de multiplicar $30 semanales por 52 semanas y luego dividir entre los 12 meses. Vale recordar que el peso cubano estaba a la par con el dólar, uno por uno, convertible al instante. Y mucho ojo, $1 en 1958 equivalía a $8.68 en la actualidad. Esto lo podemos saber después de aplicar determinadas fórmulas y teniendo en cuenta la tasa de inflación de estos 65 años que ha sido un 3.67%. En 1958 el dólar tenía 9 veces más poder de compra que en la actualidad. En 1958 el abuelo obrero explotado por el capitalismo ganaba el equivalente a $1.128 actuales. 60 años después, su nieto, obrero o universitario, trabajador, no llega a $30 mensuales. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, correspondientes al 2019, el 1 de julio de ese año, el salario mínimo pasó a ser de 400 pesos cubanos mensualmente, es decir, el equivalente a $16 mensuales. El capítulo más triste es el de los jubilados cubanos, cuyas pensiones se encuentran como promedio en 285 pesos cubanos, el equivalente a $12. Las imágenes que mostramos a continuación muestran el tiempo que tiene que trabajar un cubano en Miami y otro en Cuba para adquirir estos productos. Y cuando el mundo avanza hacia vías alternativas de trabajo que permitan el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, mientras en el mundo se gestan nuevas plataformas de mercadeo en red y plataformas que permiten la venta de bienes y servicios a través del mercadeo online, mientras el mundo se desarrolla, mientras el mundo pone en función las nuevas tecnologías, mientras el mundo pone en funcionamiento el Internet, Cuba, con un atraso espeluznante en la tecnología, cierra sus puertas al desarrollo, al emprendimiento, a la libre empresa. Mientras no se promueva y garantice un mercado interno libre de restricciones en todas las áreas, mientras que la política económica y salarial cubana siga creando obreros y profesionales que no reciben un salario digno por su trabajo, Cuba seguirá perdiendo miles y miles de obreros y profesionales, de buenos artistas, de buenos emprendedores, de buenos hombres y dignas mujeres que salen de Cuba porque no ven opción. Solamente con el aumento de la productividad es que se puede aumentar el salario. Solo con una economía de mercado y una buena gestión de la política económica lograremos avanzar hacia la generación de riquezas individuales, que en definitiva son las que conforman la riqueza nacional. Solo lo alcanzaremos si avanzamos hacia un país donde se potencien las capacidades creativas y de emprendimiento. Solo lo alcanzaremos si el Estado tiene un control mínimo sobre la economía y el ciudadano pueda desarrollar proyectos individuales que le permiten alcanzar la recogida del impuesto, que a su vez serán utilizados en beneficio público. Solo en esa sociedad el salario podrá recuperar su poder adquisitivo y entonces se convertirá en verdadera retribución
al conocimiento, al esfuerzo y a la capacidad. Nos vemos en una semana.